السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este vídeo quiero hablar de si Jesús afirmó ser Dios, ¿vale? Porque hay personas que creen que Jesús es Dios. Y lo creen bíblicamente, o sea, según ellos. Creen que la Biblia esto es lo que enseña, ¿vale? Y obviamente yo lo que quiero mostrar es que ni siquiera en la Biblia hay un texto explícito al respecto. Tenemos que pensar que la Biblia no es un libro, el Nuevo Testamento en este caso, no es un libro que Jesús escribió, ¿vale? Jesús terminó su misión aproximadamente en el año 33 después de Cristo, cual es absurdo, ¿no? Pero bueno, por utilizar las fechas estándares y los calendarios fijados ahora. No tenemos escritos de Jesús ni de sus discípulos directos que hablaban arameo. Aquí hay materia gorda para tratar. Los primeros escritos que tenemos, que están en el Nuevo Testamento, son de Pablo. Pablo es el apóstol Pablo, que no es un discípulo de Jesús, ¿vale? Pablo no conoció a Jesús, mucha gente ni lo sabe. Pablo, pues a lo mejor por el año 45 o así, afirmó haber tenido una visión de Jesús donde Jesús le enseñó su evangelio, que es un poco distinto al que seguían los primeros cristianos. Y le ordenó dirigirse a los no judíos, ¿vale? A todo el mundo. Y empezó a escribir sus epístolas, ¿no? En respuesta a diferentes problemas de las comunidades que él mismo fundó. Las epístolas, pues las puedes datar entre el año 50 y 60. O sea, ya nos hemos alejado 30 años de Jesús, fijaos. Y luego tenemos los 4 evangelios, ¿vale? Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas representan a Jesús humano, básicamente, ¿no? Jesús hace milagros, ¿vale? En estos evangelios, pero Moisés también hizo milagros. No vamos a decir que es divino Jesús por esa razón. Mucha gente va corriendo al evangelio de Juan, ¿vale? Para encontrar afirmaciones de que Jesús es Dios, supuestamente. Lo cual nos tiene que hacer una serie de preguntas. La primera de ellas es, ¿vale? Si los 4 evangelios fueron escritos por personas que conocieron a Jesús, ¿por qué algunas de las afirmaciones que parecen indicar que Jesús es Dios, tan fuertes como aparecen en el Evangelio de Juan, no están en los otros evangelios, ¿vale? O sea, por eso la mayoría de historiadores creen que el Evangelio de Juan fue compuesto después por cristianos que ya tenían una imagen muy elevada de Jesús, ¿vale? Que no coincide con el Jesús sencillo de los otros 3 evangelios. Pero yo voy a dar un paso más adelante y voy a decir que incluso en el Evangelio de Juan no hay ninguna afirmación explícita de que Jesús sea Dios, el Dios creador. Sí es cierto de que Jesús es divino de alguna manera, ¿vale? Es decir, es alguien de Dios, por decirlo así, ¿no? Pero no es Dios el creador, ¿vale? Jesús no es el creador del universo en el Evangelio de Juan y eso queda muy claro, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño repaso de los versículos que la gente me dice, ¿vale? Esto claramente demuestra que Jesús es Dios, ¿no? Básicamente, estos versículos de la Biblia. El primero de ellos está Juan capítulo 1, versículo 1, ¿vale? Primera frase del Evangelio de Juan, que se nos dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿vale? O en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, ¿vale? Mucha gente dice, bueno, el verbo o la palabra es Jesús, ¿vale? Y aquí nos dice que el verbo era Dios, por tanto Jesús es Dios. Vale, aquí hay varios puntos que tratar. El primero de ellos es la palabra verbo, ¿vale? Que en griego significa logos, ¿vale? O en griego es logos. Aquí hay un trueque ya, por lo que estoy viendo en las traducciones, que es que te ponen algunas palabras en mayúscula y eso ya te da una sensación a ti de que está hablando de algo divino, ¿vale? Mientras que eso es una elección del traductor, ¿vale? Vale, en segundo lugar, verbo significa palabra, ¿vale? Es decir, algo que tú dices con la boca, ¿no? Una palabra. Y también significa, de hecho, pensamiento en griego, o significa principio, significa discurso. Y algo parecido ocurre con la palabra árabe kalam, ¿vale? Decimos kalamullah, la palabra de Dios, pero también se nos habla de kalimatullah, ¿vale? La palabra de Dios quiere decir lo que Dios ha decidido, ¿vale? Esta frase se usa en el Corán. Entonces, mucha gente dice, existía el verbo, se refiere a Jesús automáticamente. Y no necesariamente, ¿vale? Es decir, la palabra traducida como verbo simplemente significa palabra, pensamiento, principio, discurso, y se puede referir a lo que Dios ha decretado y ha expresado.
que esto puede incluir la creación de Jesús u otras cosas, ¿vale? El Corán, por ejemplo, nos afirma que Jesús es un verbo de Dios o es una palabra de Dios. ¿Qué significa? Que cuando Dios quiso crearle, dijo que sea y Jesús pasó a ser, ¿no? Básicamente fue creado como un milagro porque Dios así lo dijo. Eso es lo que significa que Jesús es una palabra de Dios, ¿vale? Aquí te ponen verbo en mayúscula y ya te están creando una sensación, ¿vale? Vale, dicho esto, para Jesús o cualquier otro judío de Galilea del primer siglo, ¿vale? Antes de que nazca el cristianismo de influencia griega que conocemos ahora, la palabra logos o la palabra kalima no sugiere la idea de la manifestación de Dios como un ser humano, ¿vale? Esto es un concepto griego posterior que estamos proyectando sobre el texto, ¿vale? Muy bien, la traducción, el verbo era Dios, de hecho es debatida, es una traducción debatida, ¿vale? Porque podrías traducirlo como el verbo era divino o la palabra era divina, ¿vale? Y es cierto que se utilizaba la palabra Dios no solo en el sentido de Allah, el creador, ¿vale? Sino en minúscula, ¿vale? En el sentido de algo que es divino. Y de hecho, la propia Biblia contiene usos de este tipo. El propio Evangelio de Juan contiene usos de este tipo. La verdad que las traducciones hacen mucho en proyectar una doctrina. Subhanallah. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A ver, que busque algún versículo más explícito. Supuestamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 34 a 36, encontramos una escena en la que un grupo de judíos quieren apedrear a Jesús, ¿vale? Porque está blasfemando. Y Jesús les responde así, ¿no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torá, yo dije, dioses sois? ¿Vale? Es decir, aquí la palabra dioses se está utilizando en minúscula y en un sentido secundario. Y Jesús les está diciendo, vuestro propio libro no contiene la palabra Dios en minúscula, por decirlo así, Dios en este sentido secundario para referirse simplemente a la gente que ha recibido la palabra de Dios. De hecho, prosigue. Si se llamó dioses, ¿no? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿vale? Es decir, si a cualquiera que ha recibido la palabra de Dios se le llama Dios en minúscula, o en castellano diríamos divino, ¿vale? Entonces, ¿por qué me decís a mí que soy blasfemo por decir hijo de Dios, ¿no? Es decir, que el propio Evangelio de Juan lo que te está diciendo es, hay un uso secundario de la palabra Dios, ¿vale? O de la palabra divino, que no necesariamente se refiere al Dios creador, ¿vale? Es más, hay otros versículos que generalmente se citan como prueba de que Jesús es Dios, ¿vale? Del Evangelio de Juan principalmente. Que, por ejemplo, las frases de Jesús típicas. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿vale? Yo soy la luz del mundo no es una afirmación de que Jesús sea Dios. De hecho, en el Corán encontramos también que el profeta Muhammad, alayhi salam, guía a la gente de las tinieblas a la luz, ¿no? A través del permiso de Dios, etcétera, etcétera. O sea que esto no sugiere, ni siquiera sugiere divinidad. Otro versículo típico planteado... Oh, Dios... Perdonad, mi conexión es mejorable. Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Subhanallah. Eso significa que Jesús está diciendo que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ¿no? Esencialmente. Vale, es posible que esto sea un lenguaje metafórico, ¿vale? Para saber si esto es un lenguaje metafórico, tendríamos que ir a buscar, por ejemplo, en otros lugares del propio Evangelio de Juan, donde Jesús dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Subhanallah. O sea, vale, tenemos un versículo en el Evangelio de Juan donde Jesús dice, nadie ha visto a Dios nunca, ni le ha oído.
Y otro versículo en el mismo evangelio donde Jesús dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Vale, tenemos que entender este segundo versículo como un lenguaje metafórico, ¿vale? Quien me ha visto a mí ha visto a Dios, ¿vale? Pero eso no es literalmente que has visto a Dios, porque si fuera literalmente, en este otro versículo, nos estaría mintiendo Jesús cuando dice que nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ¿vale? Así que tenemos que entenderlo como una metáfora. Otro famoso versículo que se suele utilizar es... famoso. Jesús les dijo, de cierto yo os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Vale? De nuevo, ¿aquí Jesús está diciendo yo soy Dios, el creador de los cielos y la tierra? No, no lo está diciendo, ¿vale? Está diciendo antes de que Abraham existiera, yo ya existía, ¿vale? Puede ser, yo ya existía en el plan de Dios, yo ya existía en el decreto de Dios, ¿vale? Aquí estamos hablando de una preexistencia, no estamos hablando de que soy el creador de los cielos y la tierra, o soy Dios, ¿vale? En mayúscula. Veréis que todas estas frases son ambiguas, ¿vale? En ninguna de ellas Jesús afirma explícitamente ser Dios, ¿vale? Otra frase típica que se suele utilizar de este evangelio es yo y el Padre uno somos, ¿vale? O sea, Jesús está diciendo que yo y el Padre somos uno. Esto significa que Dios y Jesús son un ser, ¿no? Ontológicamente, Jesús es Dios, ¿vale? No, esto es una metáfora de la unidad, ¿vale? De la unidad de propósito. ¿En qué me baso? De nuevo, tenemos que mirar otros versículos del mismo evangelio donde Jesús usa esta frase. Por ejemplo, para decirnos, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Vale? Es decir, que todos los creyentes sean uno de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, que entonces, ¿qué vamos a decir ahora? ¿Que todos los creyentes son Dios? Por supuesto que no. Estamos hablando de una unidad de propósito, ¿vale? Así que, de nuevo, la afirmación anterior, yo y el Padre somos uno, no es categórica, no es definitiva, ¿vale? De hecho, puedes utilizar otros versículos del mismo evangelio para no darle esa interpretación. Y de hecho esto mismo nos lo vamos a encontrar en otro punto del Evangelio de Juan. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, somos uno, y que también ellos sean uno en nosotros, ¿vale? Que el resto de los creyentes también sean uno con nosotros. ¿Significa eso que el resto de los creyentes son Dios, en mayúscula? Por supuesto que no, ¿vale? Ahora bien, tenemos unas frases que supuestamente se usan para defender que Jesús es Dios y ninguna de ellas es clara, ninguna de ellas es explícita. Y creemos que si Jesús fuera Dios, nos lo habría dicho al menos una vez. Soy Dios, el creador de los cielos y la tierra, Elohim, ¿no? Yahvé, como lo quieras llamar. Había palabras para referirse a el Dios creador, ¿no? De manera no ambigua. Y los evangelios, que sabemos que no los compuso Jesús, los compusieron personas anónimas posteriores a Jesús, ni siquiera con eso contienen una afirmación explícita de divinidad, ¿vale? Y ahora voy a enseñaros algunas afirmaciones donde Jesús afirma que Él no es Dios. Y curiosamente, estas afirmaciones sí que son explícitas, ¿vale? Estas afirmaciones sí que son explícitas. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 19, aunque esto mismo está repetido en varios lugares. Cuando se le pregunta a Jesús, buen maestro, esto de hecho está en Marcos también y está en Mateo. Buen maestro, ¿por qué me llamas? Buen maestro, ¿no? Viene un discípulo y le dice a Jesús, y Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios, ¿vale? No hay nadie bueno excepto Dios, no hay nadie bueno de verdad excepto Dios. Alguien puede venir y decir, bueno, esto es solo una frase de humildad. Sí, pero Jesús claramente está separándose de Dios, ¿vale? Está diciendo, yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Entonces, obviamente yo no puedo ser Dios, porque me estoy separando, ¿vale? Y de hecho hay muchos versículos de este tipo, ¿vale? De hecho, en el propio Evangelio de Juan, que es el que la gente cree que defiende, ¿no?, la idea de que Jesús es Dios. Fijaos, Jesús dice, si me amarais, os habríais regocijado, ¿no? Es decir, os habríais puesto contentos. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Esto está escrito de una manera un poco arcaica. Vamos a cambiar de traducción. Jesús está diciendo, porque el Padre es más grande que yo. Vale, si yo soy el mismo que Dios, ¿cómo voy a decirte que Dios es más grande que yo?
¿vale? Se está de nuevo diferenciando y en una posición de subordinación, ¿vale? Soy diferente a Dios y Él está encima. Y obviamente luego hay muchas más acciones, no solo frases, sino acciones de Jesús que indican que obviamente bajo ningún concepto puede ser Dios, porque está haciendo cosas como, por ejemplo, rezar a Dios, ¿vale? Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, ¿vale? O sea, Jesús fue a rezar. Asumimos que no fue a rezarse a sí mismo, ¿no? También tenemos en el propio Evangelio de Juan, de nuevo, y en otros evangelios, ¿vale? Instancias en las que Jesús dice cosas como: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, ¿vale? O sea, Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, si no es con el permiso de Dios, ¿no? Bi'idhnillah. Cuando le preguntan a Jesús acerca de cuándo llegará, ¿no?, el juicio final o el final, ¿no?, básicamente, Jesús responde lo mismo que vemos en el Corán. En cuanto al día y la hora, dice Jesús, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, ¿vale? Vale, si Jesús es Dios, esto no cuadra de ninguna manera, ¿vale? Y obviamente vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 13, que Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días, ¿vale? Sea lo que sea que eso significa, asumimos que eso a Dios no le puede pasar, ¿no? Interesantemente, también en el Evangelio de Marcos encontramos que hubo una situación en la que Jesús no pudo hacer ningún milagro, ¿vale? En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Vemos situaciones en los Evangelios en los que Jesús no puede hacer algo, no puede hacer un milagro que se le pide o lo que sea, lo cual es incompatible, ¿no?, con la idea de que Dios es todopoderoso, ¿no? Y ya está, lo último con lo que os quiero dejar es lo siguiente. Jesús hace esta afirmación en el Evangelio de Mateo, en la que nos dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, ¿vale? La ley es la Torá, ¿vale? Los primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, eso es la ley, ¿vale? Jesús dice, yo no he venido a cancelar eso, sino a darles cumplimiento, ¿vale? Os aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, ¿vale? Jesús está diciendo, yo sigo la Torá y no voy a cambiar ni una letra, ¿no? Básicamente. Claro, esto, ¿por qué os lo menciono ahora? Porque si nos vamos a la Torá, ¿vale? Si vamos a esa ley que Jesús dice que hay que seguirla milímetro a milímetro, nos encontramos esta frase en la Torá, en esa ley. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer, ¿vale? O, vamos a ver otras traducciones que nos cuentan. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿vale? Así que Jesús sigue esto. Esto es lo que Jesús dice de acuerdo a los evangelios. Vale, con esto zanjo el vídeo. Simplemente quería decir que la creencia en que Jesús es Dios representa un desarrollo posterior, impuesto sobre la Biblia, que no se deriva de la Biblia, ¿vale? Sí que en los evangelios, especialmente en Juan, Jesús es divino, ¿vale? En minúscula, ¿vale? Como hemos mencionado al principio del vídeo. Pero no es Dios, ¿vale? No es la divinidad o el creador. Y lo que se hace es coger frases de Jesús que son ambiguas, que no son definitivas, y se interpretan de una manera muy definitiva, ¿vale? A la luz de que Jesús es Dios, cuando esas frases se podrían interpretar de otras maneras, como hemos visto, pero las frases donde Jesús claramente expresa que Él está subordinado a Dios, está sometido a Dios, a esas frases se pasan por alto, ¿vale? Y ahí hay un prejuicio doctrinal a la hora de leer las Escrituras. Que Dios os bendiga, espero que hayáis encontrado beneficio, darle a me gusta, compartid el vídeo. Wassalamu alaikum, un saludo de paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.